La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Hay gran esperanza para aquellos que invocamos el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. En medio de cualquier circunstancia adversa, difícil, terrible, Dios está con los justos. Dios defiende al justo en todas las áreas de su vida. Muchas veces somos totalmente perseguidos por un enemigo que no conocemos físicamente. Pero lo sabemos que es el enemigo porque hace trizas muchas veces la salud, las emociones, roba la paz, roba el gozo, roba la alegría. Pero Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Lo vimos en los estudios anteriores de que Dios ha tenido gran compasión. Y por lo tanto le quiero hablar de cómo ser vencedores. Las Escrituras nos habla de personas que son justas y que han pasado por luchas, por grandes pruebas, por grandes aflicciones, por grande dolor. Muchas veces han perdido el sueño por causa del tormento que Satanás ha puesto en sus cuerpos, tormento que ha puesto muchas veces en las emociones de la vida del ser. Pero las Santas Escrituras nos habla de hombres piadosos que fueron atacados por el diablo, pero que Dios los llevó paso a paso en la gran victoria, donde Satanás, el enemigo de Dios, queda completamente avergonzado. Y lo vamos a ver a la luz de las Santas Escrituras. Por ejemplo, hay creyentes que dicen, ¿cómo es que un evangélico, siendo bien santo, bien puro, bien limpio, podrá el diablo atormentarlo? Jamás, jamás, dicen muchos, y hay pastores que también así lo creen. Pero las Escrituras nos dice otra cosa de lo que algunos creen al revés. Dios testifica de un hombre justo, perfecto, que Dios mismo da testimonio de ese hombre. Me refiero a Job. Job es un hombre santo, perfecto. Dios lo había prosperado a Job en todo, y como Satanás logra la oportunidad de destruir todo lo que Dios le ha dado a Job. Notamos el testimonio primero que Dios da de Job. Dice que en la región de Uz había un hombre llamado Job que vivía en una vida recta, sin tacha, y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Era un hombre que caminaba a plomo, a cordel y a plomo. Era un hombre que caminaba ciertamente a escuadras en su propia vida. No era un hombre cualquiera. Dios mismo dice que era un hombre con una lealtad tan firme hacia Dios. Ese hombre jamás procuraba daño a nadie, sino hacer bien y más bien y más bien. Este hombre, dice las Santas Escrituras, Job, tenía 7 hijos y 3 hijas. Dios lo había bendecido con esas preciosas hijas y preciosos hijos. Eran dueños de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Tenían también un gran número de esclavos. Era el hombre más rico de todo el oriente. Dios lo había prosperado. Dios lo había bendecido. Era ciertamente el hombre más millonario de aquel entonces. No era cualquier hombre. Era santo, era puro, era derecho en todo lo que hacía. Pero a pesar de ser un hombre santo, era también rico.
y poseía también una familia que amaba entrañablemente. Pero las Escrituras dice en Job 1:4 que los hijos de Job acostumbraban celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos y lo hacían por turno. Siempre invitaban a sus 3 hermanas para que vayan a gozarse con ellos. Es que ellos mantenían constantemente actividades de alegría, actividades donde se gozaban estos hijos de Job. Y dice la Biblia en Job capítulo 1, verso 5, que terminados los días del banquete, Job llamaba a sus hijos, levantándose de mañana, ofrecía holocaustos por cada uno de ellos para purificarlos de su pecado. Esto lo hacía Job siempre pensando en sus hijos, pensando que sus hijos podían haber pecado maldiciendo a Dios en su interior. Él procuraba que fuesen limpiados, que fuesen jóvenes que en verdad temiesen y honrasen a Dios. Es que este hombre amaba tanto a sus hijos que no deseaba que ninguno de ellos se fuese al infierno, sino que intercedía por misericordia por sus hijos. Pero la Biblia dice que un día en que debían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos, es decir, Satanás. Se presentó en aquel culto, en aquel servicio cristiano de adoración a Dios. Tal vez usted diga, pero ¿cómo es que el diablo puede ir a un culto? Muchas veces es el primero que está ahí antes de comenzar el servicio, para adormecer a los carnales, para quitar de sus corazones la verdad y hacer que se adormezcan en los cultos. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos cristianos que no van para adorar, sino para criticar cómo se peinó, cómo se vistió, cómo se calzó el fulano. Miren los zapatos, cómo los trae sin lustrarlos. Mire, ni siquiera se peina. En la camisa que se puso, el color ni siquiera le da. Entonces Satanás llega para adormecer esa clase de personas y ni cuenta se dan, porque Satanás procura robarle la paz y el gozo. Pero en ese culto apareció el diablo, y al aparecer el diablo, el Señor Jehová nuestro Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Y aquel acusador llamado el diablo contestó, he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Pues no tiene otro oficio que hacer el diablo, andar vagando y causando daños por todas partes. Y el Señor Jehová nuestro Dios le hizo una pregunta. ¿Te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro hombre santo puro como él? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta, sin tachas, cuidando de no hacer mal a nadie. ¿Cuál fue la respuesta del diablo al Dios viviente? Pero el acusador respondió, pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Esas son las palabras de Satanás. Entonces, el diablo se fija ciertamente de cómo están los hijos de Dios, pero no los puede penetrar sin antes que Dios le permita la oportunidad. Pues no de balde te sirve con tanta fidelidad, le dice el diablo a Dios. Tú no dejas que nadie lo toque. Es decir, Dios era el escudo poderoso de protección para Job. Entonces el diablo le dice a Dios, tú no dejas que nadie lo toque, ni a él, ni a su familia, ni a nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que hace, y él es el hombre más rico en ganado y de todo el país.
pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. Satanás está diciéndole, quítale todo a Job, quítale su familia, quítale sus riquezas y verás cómo va a blasfemar este tipo en tu propia cara. Y entonces el Señor Dios Todopoderoso le dice al diablo, está bien, haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal de que a él mismo no le hagas ningún daño. Entonces el acusador se retiró de la presencia del Señor y no se fue a otro lugar, sino a tocar, a destruir, a derribar y a pisotear todo lo que Dios le había dado a Job. Y entonces dice en el libro de Job, capítulo 1, verso 13, que un día mientras los hijos y las hijas de Job estaban celebrando en casa del hermano mayor, es decir, celebrando un gran banquete en casa de su hermano mayor, un hombre llegó a casa de Job y le dijo, le dio esta noticia, él le dio esta noticia. Un hombre llegó a casa de Job y le dijo estas palabras, estamos arando en el campo con los bueyes y las asnas estaban pastando cerca. De repente llegaron los sabeos, se robaron el ganado y mataron a cuchillo a los hombres, es decir, a los pastores del ganado. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Ciertamente no era un criado, era un demonio reportando que había escapado. Y según vemos en el capítulo 1, verso 16, aún no había terminado de hablar aquel hombre cuando llegó otro y dijo, cayó un rayo y mató a los pastores y las ovejas. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Segundo aviso de desgracia. Segundo aviso de pérdida, de derribo. Primero, vemos la destrucción que hacen los sabeos. Se robaron el ganado, mataron a cuchillo a los hombres que cuidaban el ganado. En el verso 16 dice este que lleva la noticia, cayó un rayo, mató a los pastores y las ovejas. Puede imaginarse qué clase de rayo fue ese que hizo una gran matanza de pastores y de ovejas. Y termina diciendo, solo yo pude escapar para venir a avisarte. Era otro demonio trayendo malas noticias, noticias espantosas, dolorosas, noticias que afligen, que confunden, que causan desespero, hacen quitar el sueño. Y además, aún no había terminado de hablar ese hombre cuando llegó un tercero y dijo, 3 grupos de caldeos nos atacaron y se robaron los camellos, mataron a cuchillo a los hombres que cuidaban los camellos. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Aún no había terminado de hablar este hombre cuando llegó uno más y dijo, tus hijos, tus hijas estaban celebrando un banquete en la casa de su hermano mayor o de tu hijo mayor. Allí estaban en una fiesta, cuando de pronto un viento del desierto vino, sacudió la casa por los 4 costados, derribándola sobre tus hijos. Todos ellos murieron, solo yo pude escapar para venir a avisarte. Uno tras otro, el dolor más terrible. Y cada noticia era más candente, causando más daño a los sentimientos, al alma, al espíritu de Job.
Pero Job conocía a Dios. Job sabía quién era su creador, porque él conocía la palabra. Él sabía de la palabra. No era cualquier hombre. No era un hombre descuidado. Era un hombre que buscaba de Dios. Un hombre que conocía a Dios a través de la palabra. Un hombre que conocía a Dios a través de su propia experiencia. Y entonces, las noticias que escucha ciertamente lo derriban, pero se mantiene bien parado a pesar de todo aquello que sufre. Según Job capítulo 1, verso 20. Entonces Job se levantó, lleno de dolor, se rascó la ropa, dice la Biblia. Se rapó la cabeza, se inclinó en actitud de adoración y de respeto a Dios. Y entonces dijo, desnudo vine a este mundo, desnudo vine a este mundo. Él está expresando que cuando vino en su nacimiento, venía desnudo, como todos los hombres y mujeres que hemos nacido de mujer. Todos hemos nacido desnudo. Nada más que lo que traíamos era ganas de llorar cuando salimos del vientre de mamá. Y entonces Job dice, desnudo vine al mundo, desnudo saldré de él, y el Señor me lo dio todo, y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Job expresa estas palabras, todos aquellos demonios que le trajeron las noticias a Job y el mismo príncipe de las tinieblas que le causó todo el daño que le causó en este primer round, cuando escuchó a Job decir, desnudo vine al mundo, desnudo saldré de este mundo. El Señor me dio todo lo que yo poseía y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Cuando él expresa esas palabras, Satanás se pegó una sacudida y los demonios diciendo, fracasamos con este hombre. Le quitamos todo y por último le quitamos lo que más amaba. Pero a pesar de todo, ha mantenido su integridad. Es que cuando el hombre está bien equipado, cuando el hombre realmente ha abrazado con todo su corazón a Dios y lo conoce a través de la experiencia y conoce su verdad, nunca será un blasfemo, nunca se volcará contra Dios, sino que en medio del dolor, en medio de la fatiga, en medio de la batalla espiritual, no le dará honra al diablo, sino a Dios. Es lo que hizo Job. En medio de aquella batalla espiritual, Job no maldijo a Dios, ni dijo nunca te serviré. Mira cómo me tienes todo inútil. Pero él no dice así, sino que él está diciendo completamente toda alabanza a Dios, toda la gloria a Dios. Y Satanás quedó totalmente requete avergonzado ante Job y ante el Dios de Job, que ciertamente Dios conocía a aquel hombre puro, santo y limpio. Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios. Y según el capítulo 2 del libro de Job, verso 1 en adelante, vemos entonces que cuando llegó el día en que debían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador dentro de ellos. El ángel acusador es el querubín llamado Lucifer antes,
hoy se llama Satanás, la serpiente antigua, el dragón y el diablo. Se presentó ese acusador, porque es el trabajo de él acusar a los justos día y noche. Y el Señor nuestro Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y el acusador contestó, he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Él seguía recorriendo la tierra buscando agentes para hacerle la vida de cuadritos, la vida terrible, espantosa, dañar todo lo que el hombre tiene o la mujer tiene. Y entonces el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? Pues vengo de recorrer la tierra de un lado a otro. Y Jesús, viendo lo sinvergüenza que es ese ángel caído, le hace esta pregunta al Señor, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. No existe otro hombre como mi siervo Job. No hay nadie en la tierra como él que me sirva tan fielmente, viva una vida tan recta, sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Aunque tú me excitaste a arruinarlo sin motivo alguno, a pesar que tú me diste completamente esa inquietud de arruinarlo. Pero a pesar de todo, dice Dios, Él se mantiene firme en su conducta intachable. Dios siempre dándole por la cara al diablo. ¿Te diste cuenta, en otras palabras, que mis siervos, mis siervas, son personas que me aman, con hijos y sin ellos, con mujer y sin mujer, que me aman con sus bienes y sin bienes, me aman con riquezas y sin riquezas? Así tiene que estar todo hijo de Dios, o así tenemos que estar delante de Dios. Porque el que puede salvarnos, librarnos del enemigo, es Dios mismo. Pero el acusador, el diablo, le dijo al Señor Jehová, mientras no le tocan a uno en su propio pellejo, todo va bien. El hombre está dispuesto a sacrificarlo todo por salvar su vida. Esa fue la única propuesta última que tiene el diablo para Job delante del Señor. Era que se le quitase piel por piel a este hombre de Dios. Pero tócalo en su propia persona y verás cómo te maldice. Y en tu propia cara te va a maldecir, le dice el diablo a Dios. El Señor respondió al acusador, está bien, haz con él lo que quieras, con tal de que no toque su alma, con tal de que respetes la vida, no lo mates, no vayas a causar daño a su alma. Satanás tiene límites. Él no puede hacer nada total sin el permiso de Dios. Hace ciertas cosas, pero no todas las cosas. El acusador se alejó de la presencia del Señor y envió sobre Job una terrible enfermedad de la piel que lo cubrió de pies a cabeza. De pies a cabeza. Así fue cubierto este hombre de Dios. Ahora imagínese, lo ha perdido todo. No tiene hijos, no tiene casa en sus hijos, no tiene la casa que tenían sus hijos, no tiene sus criados, no tiene sus animales, todo lo ha perdido. Y ahora sobre todo eso viene un segundo round contra de él. Es arrebatar su salud piel por piel.
Qué terrible, qué espantoso todo. ¿Qué hay que hacer en medio de estas circunstancias? No blasfemar contra Dios, no maldecir a Dios, no criticar a Dios, no enojarse con Él, sino que hay que alabar a Dios, hay que exaltar a Dios y hay que obedecer a Dios. Así es que somos vencedores, así es que podemos triunfar. Usted que ha estado dando golpes en la mesa, en las paredes, queriéndose romper la cabeza también. ¿Dónde está Dios? Quisiera bajarlo para pelear contra tu Dios. No lo hagas. Cambia de actitud. Levántate, pero para exaltarlo, para que tus enemigos escuchen de que tú eres verdaderamente siervo o sierva de Dios. No te amedrentes. Es cierto, el dolor es dolor y causa pánico, causa angustia, causa terror el dolor. Pero cuando se alaba a Dios, el veneno de la serpiente antigua comienza a perder su actividad, su poder. Entonces el acusador, dice la Biblia, que se alejó de la presencia del Señor y envió sobre Job una terrible enfermedad de la piel que lo cubrió de pie a cabeza. Así Job comenzó a ser atormentado, angustiado, afligido y desesperado. Entonces Job fue a sentarse junto a un montón de basura, es decir, de ceniza. Tomó un pedazo de olla rota para rascarse por todos lados. Era grande la picazón y ahora sentado en ceniza. Imagínese la ceniza, la reacción, o mejor digo, la efectividad de la ceniza. Si uno se pone ceniza, comienza a sentir ardor, comienza la piel a caerse también de ardor. Y él está sentado en ceniza, rascándose con un pedazo de tiesto. Pero su mujer le dijo, cuando lo ve todo sarnoso, lo ve cubierto de llagas putrefactadas, sangrando, llenas de pus, maloliento, desfigurado de su rostro, desfigurado su cuerpo. La mujer, en vez de decir, voy a orar por ti, hijo mío, no te preocupes, voy a hacer ayuno por ti. Ella no lo ayudó a pelear su batalla. Al contrario, se dejó engañar por aquel acusador, por aquella serpiente antigua. Le dijo a su esposo, ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. ¿Se da cuenta lo que esta mujer hace? En vez de decir, oh Dios, ten piedad de mi esposo, me duele verlo así. Pero ella está al lado de Satanás, está en contra de Dios. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.